Según Gálatas capítulo 5, versículo 20, en las obras de la carne, hoy le corresponde a la octava obra de la carne llamada los pleitos. ¿Qué es un pleito? Es un litigio o careo entre dos o más partes. En el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 22, dice lo siguiente: entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey estas dos mujeres rameras. Tenían un pleito y tuvieron que ir ante el rey más sabio que existió en la tierra, a excepción del Señor Jesucristo. Porque cuando Dios le dijo a Salomón que pidiese lo que quisiere, éste pidió a Dios sabiduría. Y en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 9, dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y el versículo 12 sigue diciendo, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. El versículo 13 dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y por eso el rey Salomón fue el hombre más sabio sobre la tierra, a excepción del Señor Jesucristo. Y Salomón resolvió el pleito de las dos rameras en cuanto al hijo vivo, y dijo en el versículo 24, y dijo el rey, traedme una espada, y trajeron al rey una espada. En el versículo 25 dice, enseguida el rey dijo, partí por medio al niño vivo, y da la mitad a la una, y la otra mitad a la otra. Sigue diciendo el versículo 26, entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, señor mío, da a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Y el versículo 27 dice, entonces el rey respondió y dijo, da a aquella el hijo vivo, y no lo matéis, ella es su madre. Y el pueblo vio la sabiduría de Dios en Salomón para juzgar. Los pleitos son una obra de la carne, y Pablo le está hablando a los cristianos, a los que suelen decir, en mi iglesia somos santos, o se creen santos. Y por eso Pablo acuña la expresión pleitos, de toda clase, como de finanzas, familiares, civiles, legales, y aunque usted no lo crea, hay pleitos sobre la espiritualidad. Pablo se está refiriendo a alguien que tiene la necesidad de pleitear y pierden la capacidad del equilibrio. Pablo no niega la autoridad, y Pablo no está en contra de los gobernantes del mundo. Un pleito es un litigio, donde dos personas no pueden conciliar entre sí, y tienen que ir donde una autoridad para solucionar sus pleitos. Lo primero que debo entender de Pablo es que yo como cristiano no es que no deba acatar las leyes de mi país, como algunos piensan, porque dicen mi gobernante, mi rey, mi juez es Dios y no tengo ningún otro quien me juzgue. Pero resulta que vivimos en un mundo donde hay una gobernación humana y unas leyes de la cual debemos someternos en cada uno de nuestros países. Pablo dice en Romanos capítulo 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y hay una ley que tiene parámetros en los cuales debo regirme bajo unas normas que si las quebranto me acusa de infringirlas. Dicha ley, y la ley fue hecha para favorecerme y protegerme de aquellos que me quieran hacer daño. Romanos capítulo 13, versículo 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Romanos capítulo 13, versículo 2 dice, de modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. A los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Por eso debemos someternos a las autoridades superiores dando ejemplo de obediencia. Romanos capítulo 13, versículo 4
Dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar a quien hace lo malo. El versículo 5 sigue diciendo, por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, hablando de la buena conciencia, el apóstol Pedro dijo, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Pedro dice la importancia de tener limpia nuestra conciencia, porque nos da tranquilidad y seguridad por haber actuado con buena conducta. Pablo les habla en la primera carta a los Corintios a cristianos en la iglesia de Corinto, en el capítulo 3, versículo 3, y les dice, ustedes son carnales, porque se la pasaban en pleitos, celos, contiendas, envidias, y se habían vuelto seguidores de hombres. Y en la primera de Corintios, capítulo 3, versículo 4, dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Acaso fui yo quien murió en la cruz por ustedes? ¿O acaso fue Apolos? ¿O acaso fue Pedro que murió por ustedes? No, Señor. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ustedes viven en estos pleitos y son carnales. Recordemos, Pablo le está hablando a cristianos en la iglesia de Corinto. No le está hablando a otros, sino a los cristianos de Corinto. En el capítulo 6 de Corintios, Pablo les dice, ustedes siendo cristianos y a la hora de sus diferencias en pleitos, siendo cristianos, ¿no son capaces de resolver sus pleitos dentro de la misma iglesia? Esto es algo que no tiene alguna explicación, ¿sí? ¿Cómo es posible que cristianos dentro de la misma iglesia no puedan solucionar sus diferencias? Si solemos decir de que profesamos el amor de Dios, el perdón, si solemos decir de que amamos a nuestro prójimo, o sea, esto no puede ser. Esto es algo que Pablo les dice a los corintios que cómo es posible. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1 dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Sí? ¿Por qué dice Pablo esto? Porque la ley terrenal del gobierno humano, quienes imparten o han adquirido la autoridad para dictar una sentencia, son injustos, ¿sí? Aunque tienen esa autoridad, pero ellos son injustos. Y Pablo dice esto, que cómo es posible acudir ante los injustos y no delante de los santos. Pues eso no puede ser. Pero lastimosamente, esto sucede en esta gobernación. ¿Pero por qué sucede esto? El versículo 8 dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Cuando se traiciona, se calumnia la confianza de alguien. Es allí donde surgen los reclamos y si no se tiene equilibrio, se convierten en pleitos. Hasta el punto del cómo de que no son capaces de solucionar entre hermanos, sino que acuden ante los impíos. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 6 dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Y es allí donde nuestro testimonio es puesto por burla, porque siendo cristianos, en vez de acudir ante ellos para solucionar nuestras diferencias, solucionemos entre nosotros mismos, dentro de la iglesia. Caso muy diferente es conciliar entre un cristiano y otro que no lo es, porque no lo va a hacer. Pero es más el colmo que dos cristianos conocedores del amor de Dios no llegasen a un acuerdo. Entonces, esto es lo que en la primera parte vimos acerca de los pleitos. Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga.